Era una mañana tensa en la Ciudad de México, dentro de los muros del campo militar número 1, el corazón palpitante del ejército mexicano. En la Contraloría General, una junta de emergencia se llevaba a cabo bajo la luz fluorescente y fría que parecía absorber todo el color de la sala. Al frente de la mesa, presidiendo con una calma que desmentía la tormenta en su interior, se encontraba la general de división Elena Vargas. A sus 54 años, las 2 estrellas de plata sobre sus hombros no eran un regalo del destino, sino el resultado forjado en el yunque de 30 años de servicio. 3 décadas en las que tuvo que trabajar el doble, soportar el triple y demostrar su valía 10 veces más, simplemente por ser mujer en un mundo tallado por y para hombres. Sobre la mesa de caoba pulida reposaba una carpeta que había estudiado hasta altas horas de la noche, la investigación sobre un presunto desfalco de suministros en el tercer cuerpo de ejército. Archivos de Excel con cifras que bailaban una danza macabra, documentos de inspección descaradamente falsificados, y un rastro de transacciones con empresas fantasma. Olía a podrido, a una red de corrupción que había extendido sus raíces durante más de 20 años. Pero las pruebas eran escurridizas, los rastros habían sido borrados con una precisión quirúrgica que hablaba de un enemigo inteligente y poderoso. A las 9 en punto, la junta comenzó. La mayor Sofía Ríos, su protegida y la mente más brillante de su equipo, presentaba su análisis en la pantalla. Creemos que han involucrado a contadores externos, mi general. La sofisticación de las operaciones sugiere que no es un simple caso de corrupción a nivel de unidad. Elena pasó una página en su tableta, su voz cortando el aire denso de la sala. Significa que la línea de mando superior está implicada. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Línea de mando superior era una frase cargada de peligro, una que nadie se atrevía a pronunciar a la ligera. A Elena no le importó. Su mirada era de acero. Rastreen la identidad de esos contadores. Quiero un informe en mi escritorio en menos de 72 horas. Entendido, mi general, respondió Sofía, inclinando la cabeza justo cuando el teléfono personal de Elena vibró sobre la mesa. Número privado. Elena lo miró por un instante, un ceño fruncido apenas perceptible, y se levantó. Un momento. En el pasillo, el mármol frío bajo sus botas, contestó la llamada. General Vargas. La voz al otro lado era la de un hombre joven, temblorosa, cargada de un miedo que casi podía palpar. Mi general. Soy un ranchero del 15º Regimiento de Caballería, en la 25ª Zona Militar. Le llamo para denunciar algo grave. La mirada de Elena se agudizó. Ranchero, el término coloquial para el personal de cocina. La palabra la transportó 12 años atrás, a un recuerdo amargo que aún le quemaba en la memoria. Continúe, ordenó. Los suministros fantasmas son. Es terrible. Los alimentos que nos llegan llevan meses caducados, y las inspecciones son solo papel. Pero. Hay algo más. La voz del joven vaciló, como si estuviera a punto de cruzar un umbral sin retorno. Hable claro, soldado. El soldado raso Mateo Vargas está en peligro. El mundo de Elena se detuvo. Sintió como si un trozo de hielo se alojara en su corazón, y el teléfono casi se le resbala de la mano. Mateo Vargas. Ante ese nombre, ella no era la general de división. Era solo una madre. ¿Qué quiere decir con eso? Su voz sonaba extraña, lejana. El soldado Vargas descubrió la corrupción. Vio demasiado. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Sé explícito, soldado. El grito de Elena resonó en el pasillo, la primera vez en 30 años que perdía la compostura en un entorno profesional. No puedo decir más, es muy peligroso. Lo siento, mi general. La llamada se cortó. Solo quedó el pitido monótono de la línea muerta. Elena se quedó inmóvil, mirando la pantalla de su teléfono. La luz del pasillo parecía gélida, cruel. Sus manos, que nunca habían temblado en el campo de batalla, ahora eran incontrolables. El teléfono volvió a sonar. Un número desconocido, con el código de área de Puebla. Bueno.
¿Hablo con un familiar del soldado Mateo Vargas? Soy su madre, respondió, su voz un hilo tenso. Hablamos de la enfermería del 15º Regimiento. El soldado Vargas se encuentra actualmente aislado. Aislado. La palabra le atravesó el oído como una bala. ¿Qué sucedió? Presenta síntomas de deshidratación y desnutrición severa. Parece que no ha comido en casi 3 días. Elena no esperó a que terminara. ¿Está consciente? Sí, está consciente, pero en un estado muy debilitado. Para una visita, la voz del médico militar se volvió evasiva. Se necesita la autorización del comandante del regimiento. Es el protocolo. Elena colgó. No necesitaba oír más. Deshidratación, desnutrición, 3 días sin comer, aislado. Las piezas del rompecabezas encajaron con un chasquido siniestro. Esto no era un accidente. Era un castigo. Abrió de golpe la puerta de la sala de juntas, su rostro una máscara de furia contenida. Recogió sus documentos de la mesa. Sofía la miró, sus ojos llenos de sorpresa y preocupación. Mayor, convoque al equipo de investigaciones especiales de inmediato. Es una emergencia. Código rojo. ¿De qué se trata, mi general?, preguntó Sofía, poniéndose en pie. Elena no respondió a la pregunta. Solo dijo, con una voz que era a la vez un susurro y un trueno, voy a salvar a mi hijo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos sabían que la general Vargas tenía un hijo, pero nadie, nunca, la había oído pronunciar las palabras mi hijo con esa mezcla de ferocidad y vulnerabilidad. En ese instante, Sofía comprendió. La mujer que estaba frente a ellos no era la Contralora General del Ejército. Era una leona yendo a proteger a su cachorro. De vuelta en su oficina, Elena se despojó de su uniforme de gala y se puso el de campaña, perfectamente planchado, listo para la acción. Se detuvo frente al espejo, ajustando las insignias en su cuello, mirando fijamente las 2 estrellas de plata en sus hombros. El peso de 30 años. Se miró a los ojos en el reflejo. Hace 12 años, en el accidente de ese camión, me doblegué, se dijo en voz baja. Cedí a la presión de mis superiores. Y por eso, un joven murió y otros 6 resultaron heridos. Fue la mayor vergüenza de mi vida. Pero esta vez será diferente. No volveré a fallar. Tardó menos de 10 minutos en llegar a su departamento. Abrió el refrigerador y sacó un termo grande. Dentro había un caldo de pollo con arroz y verduras que había preparado esa mañana. Era para ella, para un almuerzo rápido, pero ahora tenía un propósito mucho más importante. Deshidratación y desnutrición. Si lograba que su hijo comiera algo, sería un comienzo. Empacó el termo en una bolsa junto con unas manzanas, yogures y bebidas rehidratantes. Subió a su auto e introdujo la dirección en el GPS, 25ª Zona Militar, Puebla. 2 horas y 40 minutos. Pisó el acelerador a fondo, el motor rugiendo en protesta. General de División. Contralora General del Ejército. En ese momento, ni su rango ni el reglamento importaban. Solo importaba su hijo. Y una sed de justicia que ardía en su interior, la determinación de desenterrar la podredumbre que había infectado al ejército que tanto amaba. Mientras el paisaje de la Ciudad de México se desdibujaba por la ventanilla, se hizo una promesa a sí misma. No dejaré que esto quede impune. No esta vez. Finalmente, el portón principal de la zona militar apareció a la vista. Detuvo su vehículo civil frente al puesto de control. 2 soldados jóvenes, con rostros tensos y rifles en mano, se acercaron con cautela. Un auto particular a mitad de semana era una rareza. Elena bajó la ventanilla. Vengo de visita. Soy la madre del soldado Mateo Vargas. El soldado la miró con una expresión de desconcierto. Señora, las visitas son solo los fines de semana. Además, el regimiento está en medio de un entrenamiento intensivo. No está en entrenamiento, replicó Elena,
su voz firme. Me informaron que está aislado en la enfermería. Necesito verlo ahora mismo. El soldado, visiblemente nervioso, levantó el intercomunicador. Momentos después, un hombre salió de la caseta de guardia. Era un hombre de mediana edad, con las insignias de sargento primero en su uniforme. El sargento Ramiro Morales. Observó a la mujer de arriba abajo con una mirada despectiva. Una civil, de unos 50 años, con un abrigo negro sencillo, el cabello recogido y sin una gota de maquillaje. Parecía alguien de carácter, pero a Morales no le importaba. Llevaba más de 20 años como encargado de suministros y había tratado con todo tipo de civiles quejumbrosos. El reglamento es claro, señora. No se permiten visitas. Regrese el fin de semana, dijo con un tono cortante y aburrido. Elena abrió la puerta del auto y salió, sosteniendo la bolsa con la comida. Caminó hacia él, pero el sargento Morales le bloqueó el paso extendiendo un brazo. ¿No me escuchó? Dije que estamos ocupados con el entrenamiento. Váyase. Mi hijo está en la enfermería. Me dijeron que sufre de deshidratación y desnutrición, dijo Elena. Por primera vez en 30 años de servicio, su voz sonaba casi como una súplica. Ese es un asunto interno de la unidad. Los civiles no pueden entrar. Punto, replicó Morales, señalando hacia el interior de la base. A lo lejos, se oían los gritos de los instructores y el estruendo de decenas de botas marchando al unísono. ¡Al suelo! ¡Arriba! La base operaba con normalidad, como si la existencia de un soldado aislado en la enfermería fuera una simple mota de polvo en el engranaje. Como ve, estamos en un periodo de entrenamiento crítico. La seguridad es máxima. Nadie entra. Ahora, por favor, retírese. Su mirada se posó en la bolsa que Elena llevaba, y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. ¿Y qué trae ahí? ¿Comidita casera? Esto es el ejército, señora. No necesitamos esas cosas. Elena abrió la bolsa y sacó el termo de acero inoxidable. Es caldo de pollo. Me dijeron que mi hijo está muy débil. ¿Podría al menos entregarle esto? Su voz se había suavizado, convirtiéndose en un ruego. El sargento Morales tomó el termo y lo miró con desdén. ¿Caldo de pollo? Señora, ¿usted sabe la calidad del rancho que damos hoy en día? Esto no es necesario. Abrió la tapa y el vapor aromático del caldo caliente escapó. ¡Ah, qué ridículo! ¿Cree que los soldados de hoy comen estas cosas? ¿Quieren pizza, hamburguesas? ¿Quién va a querer esta comida de abuelita? Antes de que Elena pudiera responder, Morales arrojó el termo al suelo de concreto. El impacto fue brutal. La tapa salió volando y el caldo dorado se derramó, formando un charco humeante. ¡Mierda! Ahora está todo resbaloso. ¿Quién va a limpiar este desastre?, gritó Morales, pateando el termo con su bota militar. El cilindro de metal rodó tristemente, dejando un rastro amarillo en el suelo gris. Carajo, hasta me salpicó el uniforme. ¿Y ahora qué? Con furia, comenzó a pisotear el caldo derramado, moliendo el arroz y las verduras con la suela de su bota, mezclándolo con el polvo y la tierra del camino. Los jóvenes soldados en el puesto de control apartaron la mirada, avergonzados e incómodos por la escena. Elena observaba en silencio. El caldo que había preparado con tanto amor para su hijo, la única muestra de afecto maternal que podía ofrecerle en ese momento, estaba siendo profanado bajo la bota de un sargento corrupto. Ya váyase, espetó Morales, limpiándose la bota en el suelo. Y eduque mejor a su hijo en lugar de venir a hacer escándalos. Si no sabe seguir las reglas, no es nuestro problema. Eduque mejor a su hijo. Esas palabras fueron la última frontera. La expresión de Elena se congeló, transformándose en una máscara de hielo. La madre suplicante desapareció. Lentamente, comenzó a desabrocharse los botones de su abrigo negro. Morales la miró con extrañeza. ¿Qué? ¿Qué está haciendo?
¿Por qué se quita la ropa? Oiga, señora. Cuando el abrigo cayó al suelo, reveló el uniforme de campaña que llevaba debajo. En su pecho, la placa de identificación decía, General de División Elena Vargas, Contraloría General. Y en sus hombros, las 2 estrellas de plata brillaron intensamente bajo el sol del mediodía. El color desapareció del rostro del sargento Morales. Dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. Los jóvenes soldados se cuadraron, sus cuerpos rígidos por el shock. Elena sacó su teléfono y marcó un número. Su voz era fría, precisa y letal. Equipo de investigaciones especiales, preséntense de inmediato en la entrada del 15º Regimiento de Caballería. Código rojo. Preparen el bloqueo de la unidad. Mi general. Esto. Es un malentendido, balbuceó Morales, su voz temblando. Elena ni siquiera lo miró. Colgó el teléfono y bajó la vista hacia el desastre en el suelo. El corazón de una madre, hecho caldo, pisoteado sin piedad. Sargento Primero Morales, dijo Elena, y su nombre sonó como una sentencia. Lo que usted acaba de pisotear no es solo un plato de sopa. Es el honor de un soldado. Es el amor de una madre. Y lo más importante, sus ojos, afilados como cuchillas, se clavaron en él, es la dignidad de mi hijo. A lo lejos, el aullido creciente de las sirenas comenzó a rasgar el aire. 4 sedanes negros, sin insignias, avanzaban a toda velocidad hacia la entrada, levantando una nube de polvo. Era el equipo de investigaciones especiales. Ramiro Morales se desplomó, cayendo de rodillas sobre el concreto. Elena lo miró desde arriba. Había soportado mucho en 30 años. Ser ignorada por ser mujer, trabajar el doble por ser mujer, tener que demostrar constantemente su valía. Pero este insulto final, no lo iba a tolerar. Los sedanes frenaron bruscamente frente al puesto de control. Las puertas se abrieron al unísono y de ellos descendieron los miembros del equipo de élite, todos vestidos de campaña, con el brazalete de la Contraloría General del Ejército visible en sus brazos. La mayor Sofía Ríos fue la primera en acercarse. Mi general, hemos llegado. Ponga al sargento Morales bajo arresto de inmediato. Y ordene a todo el personal del puesto de control que permanezca en su sitio. Nadie entra ni sale, la voz de Elena estaba desprovista de toda emoción. Ya no era la madre. Era la general al mando. A una señal de Sofía, 2 agentes se acercaron a Morales, que seguía arrodillado, temblando incontrolablemente. Levántese, sargento. Queda relevado de su cargo y bajo arresto. Mi general. Yo no sabía. De verdad, su voz era un sollozo ahogado. Pero Elena no le dedicó ni una mirada. Su atención seguía fija en el caldo derramado en el suelo. Mi general, la llamó Sofía con cautela. El comandante del regimiento viene para acá. Un jeep militar se acercaba a toda velocidad. De él descendió un hombre con las insignias de coronel. Arturo Peña, comandante del 15º Regimiento. Su rostro mostraba una confusión total mientras observaba la escena, su sargento siendo arrestado, los soldados en posición de firmes, y en el centro de todo, una mujer general que no reconocía. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Peña al acercarse. Elena giró lentamente la cabeza. General de División Elena Vargas, Contralora General del Ejército. ¿Es usted el comandante del regimiento? Sí. Coronel Arturo Peña, a sus órdenes. Pero, mi general, esto. Su sargento primero, Ramiro Morales, ha sido relevado y puesto bajo arresto por insulto a un civil, obstrucción de una investigación. Elena señaló el charco en el suelo. Por una conducta impropia de un miembro de las Fuerzas Armadas. El rostro de Peña se endureció. Comprendió que la situación era extremadamente grave. Mi general, debe haber un malentendido. Mi unidad. No hay ningún malentendido, coronel. Lléveme a la enfermería ahora mismo. El soldado Mateo Vargas es mi hijo.
Los ojos de Peña se abrieron de par en par. Su hijo. Esa frase lo explicaba todo. Se mordió el labio, pero ninguna palabra salió. No puede guiarme, coronel. La voz de Elena se volvió gélida. Peña sacudió la cabeza rápidamente. No, no, mi general. Por supuesto. Por aquí, en mi vehículo, por favor. El jeep se adentró en la base. Elena, sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventanilla. En el campo de entrenamiento, los soldados seguían corriendo y gritando bajo el sol abrasador. Una escena de normalidad y disciplina. Pero Elena sabía que detrás de esa fachada, algo estaba profundamente podrido. Su experiencia de 30 años se lo gritaba. El edificio de la enfermería apareció a la vista. Una construcción vieja, de 2 pisos, que necesitaba una mano de pintura. En cuanto el jeep se detuvo, Elena abrió la puerta y bajó. Sofía y 2 agentes la siguieron de cerca. Un médico militar salió a recibirlos. Coronel, comenzó el médico, pero se detuvo al ver la expresión de Peña. El coronel negó con la cabeza. Acompaña a la general Vargas. Es la madre del soldado Mateo Vargas. El rostro del médico se puso pálido como el papel. Miró a Elena y rápidamente desvió la vista. Por aquí, por favor. Caminaron por un pasillo que apestaba a desinfectante. El médico se detuvo frente a una pequeña habitación al final del pasillo. En la puerta, un letrero improvisado decía, aislamiento. El corazón de Elena se encogió. ¿Aislamiento? ¿Por qué? La puerta se abrió. La habitación era diminuta, con apenas una cama. Y sobre ella, yacía su hijo, Mateo. Mateo, susurró Elena, corriendo hacia la cama. El rostro de su hijo era un lienzo pálido y demacrado. Tenía los labios secos y agrietados, y unas ojeras profundas y oscuras marcaban sus ojos. Un suero intravenoso goteaba lentamente en su brazo. Elena tomó su mano. Estaba helada. Fría como el hielo. Mamá, susurró Mateo, luchando por abrir los ojos. Elena le apretó la mano con las suyas. Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí. Todo va a estar bien. Mateo giró ligeramente la cabeza, y fue entonces cuando Elena lo vio. Un hematoma oscuro en el lado de su cuello. La marca inconfundible de 4 dedos, un moretón que solo podía haber sido causado por alguien que lo estranguló con una fuerza brutal. Elena contuvo el aliento. Pero, ¿qué es esto? Se giró, su mirada fulminando al médico militar, que sudaba profusamente. Responda. ¿Qué es esta marca? El médico tartamudeó. Parece ser un traumatismo. Ya estaba ahí cuando ingresó hace 3 días. Y lo dejaron así, sin hacer nada, durante 3 días. La voz de Elena era un rugido contenido. No, es decir. Se le dio tratamiento básico, pero Elena no lo escuchó más. Empezó a examinar el cuerpo de su hijo. No era solo el cuello. Sus antebrazos estaban cubiertos de moretones y en sus muñecas había marcas de abrasión, como si lo hubieran atado con una cuerda. Intentó levantarle la camisa, pero Mateo negó débilmente con la cabeza. Mamá. Estoy bien. ¿Bien? ¿Cómo puedes decir que estás bien? Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. Era la primera vez que lloraba frente a su hijo. Mateo intentó levantar la mano para secarle las lágrimas, pero su brazo, sin fuerzas, cayó a un lado. Mayor Ríos, llamó Elena sin volverse. Tome fotografías. De cada herida, cada marca. Necesitamos registrarlo todo como evidencia. Entendido, mi general. El flash de la cámara de Sofía comenzó a estallar, documentando el horror, el hematoma en el cuello, los moretones en los brazos, las marcas en las muñecas. El coronel Peña permanecía en la puerta, su rostro una máscara de pavor. Coronel, lo llamó Elena con frialdad.
¿Dónde están las pertenencias del soldado? ¿Sus pertenencias? Su teléfono, su cartera, todo. Peña miró al médico, quien abrió un cajón de la mesita de noche. Dentro había una bolsa de plástico. Elena la tomó. Contenía una cartera, una identificación y un teléfono celular. ¿Puedo llevármelo? Sí. Sí, por supuesto, concedió Peña, incapaz de negarse. Elena sacó el teléfono y lo encendió. La pantalla de bloqueo apareció. La contraseña. Elena la sabía. El cumpleaños de su hijo, 0915. El teléfono se desbloqueó. Abrió la galería de fotos. Estaba llena de imágenes de su vida militar, fotos con sus compañeros. Pero las más recientes eran extrañas. Habían sido tomadas en un lugar oscuro, como un almacén. Elena amplió una imagen. Era una pila de coles podridas. La siguiente foto, carne congelada, descolorida, claramente descongelada y vuelta a congelar varias veces. La siguiente, un documento de inspección. En el papel, se describían ingredientes de primera calidad, pero las fotos demostraban la cruda realidad. Y la última foto, la placa de un camión de reparto. El nombre de la empresa era visible, Suministros Estratégicos del Golfo. La mano de Elena temblaba. Esto no era un simple caso de abuso o novatada. Era una conspiración criminal organizada, y el ataque a su hijo había sido un intento de silenciarlo. Mateo había sido descubierto tomando estas fotos. Mayor, confisque este teléfono. Envíelo a análisis forense digital de inmediato. Entendido. Elena volvió a mirar a su hijo. Mateo había cerrado los ojos, pero su respiración era irregular. Todavía tenía miedo. Mateo, le susurró. Mamá va a arreglar todo. Los que te hicieron esto. Te juro que no se saldrán con la suya. Era una promesa. Mateo asintió débilmente. Coronel, dijo Elena, poniéndose en pie y mirando a Peña. Vamos a su oficina. Tenemos mucho de qué hablar. El rostro de Peña estaba bañado en sudor. Él ya lo sabía. Sabía que su carrera militar había terminado ese día. Elena apretó la mano de su hijo una última vez y se dio la vuelta. Mientras salía al pasillo, Sofía le preguntó en voz baja, «¿Mi general, se encuentra bien?» «No, mayor». «No estoy bien», respondió Elena, su voz firme y sin temblor, la voz de un soldado entrenado durante 3 décadas. «Pero ahora mismo, las emociones no sirven. Necesitamos pruebas». Sofía pudo ver, sin embargo, como el puño de la general estaba apretado con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en la palma de su mano. Al salir de la enfermería, un solo pensamiento dominaba la mente de Elena. Suministros Estratégicos del Golfo. Ese nombre. Ya lo había visto antes. Hacía 12 años. En el accidente del camión. La compañía que había suministrado las pastillas de freno defectuosas. La misma compañía. 12 años después, seguían con sus negocios sucios. Y esta vez, su propio hijo era el objetivo. ¿Era una coincidencia? Elena sacudió la cabeza. No era momento para especulaciones. Era momento de reunir pruebas y cavar hasta encontrar la raíz. Esta vez, no iba a retroceder. Jamás. La puerta de la oficina del coronel se abrió. Era un despacho amplio, las paredes adornadas con placas y fotografías que celebraban la historia del regimiento. Pero su dueño, el coronel Arturo Peña, no estaba sentado en su silla de mando. La general Vargas ocupaba ese lugar. Siéntese, coronel, dijo Elena, señalando la silla para visitantes. Peña tuvo que soportar la humillación de ser tratado como un invitado en su propia oficina. Se sentó lentamente. La mayor Ríos se quedó de pie junto a la puerta y encendió una grabadora. Todo lo que diga a partir de ahora quedará registrado. Peña tragó saliva, su garganta repentinamente seca.
Explíqueme las circunstancias del aislamiento del soldado Mateo Vargas, ordenó Elena. Fue hace 3 días, después del pase de lista nocturno. El soldado se desmayó. La mirada de Elena era como un bisturí. Sí, por eso fue llevado de inmediato a la enfermería y... Miente, interrumpió Elena, colocando el teléfono de su hijo sobre el escritorio. La pantalla mostraba las fotos de sus heridas. El soldado no se desmayó. Fue golpeado. Los moretones, las marcas en sus muñecas. ¿Son esas las heridas de un simple desmayo? El rostro de Peña se tornó lívido. Mire estas fotos, coronel. Comida podrida, documentos falsificados, un camión de suministros estratégicos del Golfo. El soldado Vargas fue testigo de esto, y reunió pruebas. Y por eso, alguien intentó silenciarlo. No es así. Yo no sé nada de eso, de verdad, negó Peña, pero sus ojos lo traicionaban. Elena lo observó en silencio. 30 años de experiencia le habían enseñado a leer la mentira en los ojos de los hombres. Peña sabía algo. Pero tenía demasiado miedo para hablar. Coronel, si miente ahora, se convierte en cómplice. ¿Lo entiende? Peña apretó los labios. El sudor le corría por la frente. Elena suspiró. Muy bien. Entonces procederemos a confiscar todos los archivos administrativos del regimiento. Mayor Ríos, selle la oficina administrativa y confisque todos los documentos y computadoras. Entendido, dijo Sofía, girando para irse. Espere, gritó Peña, desesperado. Elena enarcó una ceja. Peña respiró hondo. Hablaré. Pero yo también soy una víctima. ¿Víctima? La corrupción con los alimentos existía desde antes de que yo llegara. La teniente coronel Isabel Luna, la jefa de logística, es quien lo dirige todo, con el sargento Morales como su ejecutor. Yo solo me hice de la vista gorda. La mirada de Elena se enfrió aún más. Hacerse de la vista gorda es saberlo, coronel. Y permitir que la corrupción florezca bajo su mando es negligencia en el cumplimiento del deber. Continúe. Peña bajó la cabeza, derrotado. Hace 3 noches, la teniente coronel Luna vino a verme. Me dijo que el soldado Vargas había tomado fotos y que debíamos confiscar su teléfono. Yo solo autoricé eso, confiscar el teléfono. Pero el sargento Morales. Él fue más lejos. Encerró al soldado en un cuarto de aislamiento. Sin comida ni agua durante 3 días. El puño de Elena golpeó la mesa. El sonido retumbó en la oficina. Yo no lo sabía. La teniente coronel Luna dijo que se encargaría. ¿Dónde está la teniente coronel Luna ahora mismo? En su oficina, en el cuartel general de la zona militar. Elena tomó su teléfono y llamó a Sofía. Mayor, proceda al arresto inmediato de la teniente coronel Isabel Luna. Se encuentra en la oficina de logística del cuartel general de la 25ª zona militar. Entendido. Elena colgó y miró a Peña. Suministros estratégicos del Golfo. ¿Qué sabe de esa empresa? Es un proveedor del ejército. Llevan trabajando con nosotros mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Que yo sepa, más de 10 años. 10 años. Algo hizo clic en la mente de Elena. 12 años, el accidente del camión. Era la misma empresa. Alguien la había estado protegiendo todo este tiempo. ¿Y quién decide contratar a esta empresa? Eso se gestiona desde la oficina de logística de la zona militar. La teniente coronel Luna. Pero ella llegó el año pasado. Y antes de ella, preguntó Elena bruscamente. Peña vaciló. ¿Quién era? Ahora está en la Comandancia General de Logística del Ejército, respondió Peña en voz baja. La Comandancia General de Logística. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza.
Esto no era un problema de una sola unidad. Era una red masiva que llegaba hasta los niveles más altos del ejército. En ese preciso instante, su teléfono sonó. Era una llamada de su oficina en la Ciudad de México. Mi general, noticias urgentes. Alguien accedió a los archivos relacionados con el 15º Regimiento antes que nosotros. El disco duro de la computadora de la oficina administrativa ha sido formateado. El rostro de Elena se endureció. ¿Cuándo? Se estima que fue hoy, alrededor de las 10 de la mañana. Las 10 de la mañana. Justo antes de que ella saliera hacia Puebla. Alguien sabía que venía y había destruido las pruebas. Se giró hacia Sofía, que acababa de entrar. Tenemos una fuga. El rostro de Sofía se tensó. ¿Alguien de nuestro equipo? Sí. La orden de movilizar al equipo se dio a las 9:30. A las 10, las pruebas ya estaban siendo destruidas. Alguien de la junta de esta mañana filtró la información. En esa junta había 5 personas, ella, Sofía y 3 miembros más del equipo. Mayor, revise los registros de llamadas de todos los presentes en la junta. Inmediatamente. Sofía salió corriendo. Elena se quedó sola con Peña, que seguía encogido en su silla. Miró por la ventana. Los soldados seguían entrenando. Una fachada de orden sobre un abismo de corrupción. 30 minutos después, Sofía regresó. Estaba pálida. ¿Quién fue? Teniente Coronel Diego Soto, mi general. Soto. El jefe de investigaciones. La mano derecha de Elena. El hombre en el que había confiado durante los últimos 5 años. ¿Estás segura? Hizo una llamada a un número privado a las 10:05. Duró 3 minutos. Y 15 minutos después, hizo otra llamada a un número con código de área de Puebla. Elena se recostó en la silla. Traición. La palabra le apuñaló el corazón. ¿Por qué Soto la había traicionado? ¿Dinero? ¿Chantaje? Localice al teniente coronel Soto. Ya lo hice. Está en su oficina en el campo militar. Bien, Elena se puso en pie. No lo toque. Actuaremos como si no supiéramos nada. Sofía la miró, confundida. Vamos a usar al traidor. Le filtraremos información falsa para hacer que el enemigo se mueva. Los ojos de Elena brillaban con una luz gélida. Era la estratega en acción. Atrapar al traidor era importante, pero usarlo para pescar al pez gordo lo era aún más. Mayor, esta noche prepara un plan de operación falso. Que diga que mañana al amanecer haremos una redada en un almacén en Tlalnepantla. Deje los documentos sobre mi escritorio, donde Soto pueda verlos. Entendido. Nuestro objetivo real será otro. Un almacén frigorífico en Puebla. La principal base de operaciones de suministros estratégicos del Golfo. La comprensión iluminó el rostro de Sofía. Una operación de señuelo. Exacto. Mientras ellos corren hacia Tlalnepantla, nosotros aseguraremos las pruebas en Puebla. El sol comenzaba a descender. Había sido un día largo. Había encontrado a su hijo, descubierto la evidencia, identificado al traidor. Pero esto era solo el principio. La verdadera guerra acababa de empezar. Elena apretó el puño. Hace 12 años, perdió. Se arrodilló ante la presión. Pero esta vez era diferente. No importaba si había un traidor o un cártel gigantesco. Llegaría hasta el final. Mayor, nos vamos. Regresamos a la Ciudad de México. ¿Y su hijo, mi general? Deje a 2 de nuestros médicos aquí. Vigilancia las 24 horas. Miró por última vez a Peña. Coronel Peña, usted también está bajo investigación. Viene con nosotros. Peña asintió, sin fuerzas para resistir. Mientras salía, Elena pensó, Diego, ¿por qué me traicionaste?
Después de 5 años. ¿Tampoco confiabas en mí? Pero no era momento para la autocompasión. Era el momento de usar al traidor para cazar a un enemigo mucho mayor. La noche estaba cayendo. Y la verdadera cacería estaba a punto de comenzar. Eran las 11 de la noche en las oficinas de la Contraloría General del Ejército. Las luces estaban encendidas. Elena, Sofía y el núcleo duro del equipo de investigación estaban reunidos alrededor de una mesa sobre la que se extendían los planos y las fotos satelitales del almacén frigorífico de Puebla. Entraremos a las 5 de la mañana, justo antes del amanecer, dijo Elena, señalando los planos. El equipo 1 entrará por el frente, los equipos 2 y 3 por las 2 puertas traseras, simultáneamente. ¿Cuánta seguridad tienen, mi general?, preguntó un agente. Elena amplió una foto satelital. 2 guardias privados. Probablemente desarmados. Pero no se confíen. Intentarán destruir la evidencia en cuanto nos vean. Terminada la reunión, solo Elena y Sofía quedaron en la oficina. Mi general, ¿está segura de no informar al teniente coronel Soto?, preguntó Sofía. Completamente. A estas horas, ya debe haber visto el plan falso sobre Tlalnepantla. Y ya debe haber hecho su llamada. La voz de Elena era dura como el granito. Sofía la miró, pensando en el dolor que debía sentir. La traición de un subordinado en el que confió durante 5 años. Pero el rostro de la general no mostraba emoción alguna, solo un cálculo frío y preciso. Mayor Ríos. Sí, mi general. Mañana, después de la operación, arreste al teniente coronel Soto. Tenemos pruebas más que suficientes. Entendido. Justo entonces, el teléfono de Elena sonó. Era de la enfermería en Puebla. General Vargas. Mi general, el estado del soldado Vargas ha mejorado. El suero lo ha estabilizado. ¿Está consciente? Sí. Y dice que quiere hablar con usted. Una pizca de alivio suavizó el rostro de Elena. Póngamelo. La voz al otro lado era débil, pero mucho más fuerte que por la mañana. Mamá. Mateo. ¿Estás bien? Sí. Mucho mejor. ¿Y tú? Yo estoy bien. Estoy trabajando en algo. Pronto terminará. Hubo un silencio. Luego, Mateo preguntó con cautela, mamá, las fotos que tomé. ¿Sirvieron de algo? Sirvieron de mucho, hijo. Fuiste muy valiente al reunir esas pruebas. Gracias a ti, ahora mamá puede luchar. Qué bueno. Tenía mucho miedo. Pero pensé en ti para no rendirme. Pensé en lo que tú habrías hecho. Una lágrima se formó en el ojo de Elena, pero su voz no flaqueó. Lo hiciste muy bien, Mateo. Ahora descansa. Mamá lo arreglará todo. Sí, mamá. Cuídate mucho. Al colgar, Elena miró por la ventana el mar de luces de la Ciudad de México. Debajo de esas luces vivían millones de personas. Y entre ellas, seguramente había otros jóvenes como su hijo, sufriendo abusos e injusticias en silencio. Apretó el puño. Esta lucha ya no era solo por su hijo. Era por todos los soldados indefensos. 4:30 de la mañana. 3 camionetas negras sin insignias recorrían la autopista hacia Puebla en la oscuridad total, con las luces apagadas. En la primera iba Elena, vistiendo un chaleco antibalas por primera vez en años. Llegamos en 10 minutos, mi general, dijo el conductor. Elena asintió. Uso de armas, mínimo. Es una instalación civil. Solo los jefes de equipo portarán armas cortas, por si acaso. Se sentía como si volviera a una operación de campo. El almacén frigorífico apareció en la distancia. Un edificio enorme, parecido a un contenedor, con un letrero que decía Suministros Estratégicos del Golfo, Centro de Logística. El único punto de luz era la caseta de seguridad. Los vehículos se detuvieron en silencio. Los agentes descendieron,
moviéndose como sombras. El equipo 1 se dirigió a la entrada principal, mientras los otros dos flanqueaban el edificio. Elena fue con el equipo 1. Miró por la ventana de la caseta. Un guardia dormitaba en su silla. Un agente abrió la puerta sigilosamente. No sonó ninguna alarma, el guardia la había desactivado. En un movimiento rápido, el agente le tapó la boca. No se mueva. Contraloría General del Ejército. El guardia se despertó sobresaltado. ¿Cuántos son? Solo yo. Las llaves del almacén. El guardia, temblando, señaló un llavero en la pared. Elena lo tomó y dio la señal por radio. Equipo 1, seguridad neutralizada. Equipos 2 y 3, informen. Equipo 2, puerta trasera asegurada. Equipo 3, puerta trasera asegurada. Excelente. Procedan. Elena abrió la pesada puerta de metal del almacén. Un aire gélido salió del interior. Encendieron las linternas, y lo que la luz reveló le cortó la respiración. El gigantesco almacén estaba abarrotado de alimentos, pero no eran normales. Cajas con etiquetas rojas que decían caducado, recongelado, no apto para consumo. En un rincón, una montaña de verduras se pudría, despidiendo un olor nauseabundo. Fotografíen todo, ordenó Elena. Encontró un archivador. Dentro, contratos de suministro. No solo para la 25ª zona militar, sino para bases de todo el país. Mi general. Esto es a nivel nacional, susurró Sofía, horrorizada. Elena lo sabía. Lo que empezó como un problema local era un cáncer que carcomía a todo el ejército. Confisquen todos los documentos. En una pequeña oficina al fondo, encontró un libro de contabilidad. Estaba lleno de transacciones, pero junto a las cifras había códigos extraños, K30, C15, J50. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía. Elena lo entendió al instante. Sobornos. La letra es un código para la unidad militar, el número es la cantidad, probablemente en decenas de miles de pesos. K30 significa 300.000 pesos para alguien. Había docenas de códigos. La suma total ascendía a millones. Confisquen este libro. El original. Mi general. Un vehículo se acerca, sonó la radio. Afuera, un sedán se aproximaba rápidamente. Se detuvo y un hombre de unos 40 años bajó. Al ver la puerta abierta, se quedó helado. ¿Quién es usted?, preguntó Elena, acercándose. El hombre intentó correr de vuelta a su auto, pero dos agentes lo interceptaron. Su identificación decía, Javier Mendoza, director de operaciones, suministros estratégicos del Golfo. ¿Quién le avisó que veníamos?, preguntó Elena, quitándole el teléfono. El registro de llamadas mostraba una llamada de un número privado a las 4:40 de la mañana. Rastreen este número, le dijo a Sofía. Luego se volvió hacia Mendoza. Señor Mendoza, coopere y podrá obtener clemencia. Si no. No sé nada. Entonces, ¿por qué vino aquí a las 5 de la mañana? ¿A destruir pruebas? El sudor perlaba la frente de Mendoza. Arréstenlo, ordenó Elena. El sol comenzaba a salir. Sofía corrió hacia ella. Mi general, el rastreo está completo. La llamada provino del teléfono del teniente coronel Soto. Como había previsto. Soto se había tragado el anzuelo. Excelente. En cuanto regresemos a la Ciudad de México, arréstenlo. La redada terminó a las 6 de la mañana, con 2 camiones llenos de evidencia. Muestras de comida podrida, documentos falsificados, el libro de sobornos. En el camino de regreso, Elena pensó en su próximo objetivo, la teniente coronel Luna, y quienquiera que estuviera por encima de ella. El sol salía, anunciando un nuevo día. Y el comienzo de una nueva batalla. 9 de la mañana.
Sala de interrogatorios de la Contraloría General. El sargento Ramiro Morales estaba sentado, temblando. Elena entró con una carpeta. «Sargento, ¿tiene familia?», preguntó. La pregunta lo descolocó. Una hija. ¿Cuántos años? 23. Estudia en la universidad. Elena sacó un documento. Era el historial médico de su hija. Padecía una enfermedad rara y costosa. El tratamiento cuesta 500,000 pesos al año. Mucho más de lo que gana un sargento. Pero según estos registros bancarios, usted ha estado recibiendo depósitos mensuales de Javier Mendoza, de suministros estratégicos del Golfo. ¿Fue por su hija? Morales se derrumbó, sollozando. Al principio era solo para la operación. Pero una vez que empecé, no pude parar. ¿Y por eso alimentó con basura a los soldados? Lo siento, sollozó. No se disculpe conmigo. Discúlpese con mi hijo, y con los cientos de soldados que se enfermaron por su culpa. Elena sacó el libro de contabilidad. Aquí dice K30. 300,000 pesos. ¿Es lo que recibió? Sí. ¿La teniente coronel Luna también recibió dinero? Tras una pausa, Morales asintió. Mucho más que yo. 500,000. ¿Y el comandante de la zona militar, el general Ricardo Jiménez? Él autorizó los contratos. ¿Hay pruebas? En la computadora de la teniente coronel Luna. Debería haber un correo electrónico de autorización. Elena tomó nota. Un general de división. Su mismo rango. ¿Y quién está por encima de todos? ¿Quién protege a esa empresa? Morales la miró con pavor. Yo. He oído un nombre. El general Francisco Montoya, de la Comandancia General de Logística. Dicen que él ha manejado esto durante 20 años. El corazón de Elena se detuvo. General Montoya. 3 estrellas. El hombre que, 12 años atrás, la había presionado para que cerrara la investigación del accidente del camión. A las 2 de la tarde, Elena y su equipo irrumpieron en la oficina de la teniente coronel Isabel Luna. Teniente coronel Luna, queda arrestada por corrupción en suministros militares, anunció Sofía, mostrándole la orden. El rostro de Luna palideció. No. Yo también soy una víctima, gritó. Usted sabe lo que es ser mujer en este ejército, general. Tenemos que hacer el doble para sobrevivir. Lo hice por mi carrera. Elena se acercó. Yo también he vivido así durante 30 años, teniente coronel. Pero nunca crucé la línea. ¿Qué línea? No hay líneas en este maldito lugar, sollozó Luna. La línea está aquí, dijo Elena, tocándose el pecho. Se llama conciencia. Y usted la cruzó por dinero y poder. Mientras se llevaban a Luna, el equipo encontró el correo electrónico en su computadora. La prueba definitiva que implicaba al general Jiménez. Vamos a la oficina del comandante de la zona, ordenó Elena. Subieron al tercer piso. Un general arrestando a otro general. Era algo sin precedentes. Entraron en el despacho. El general Ricardo Jiménez los recibió con una sonrisa que se desvaneció al ver al equipo de investigación. General Jiménez, queda arrestado por corrupción y abuso de poder, dijo Elena, poniendo la orden sobre su escritorio. Jiménez se rió. ¿Está loca, Vargas? ¿Sabe quién está detrás de mí? Lo sé. El general Francisco Montoya. El rostro de Jiménez se contrajo. El general Montoya no dejará que esto suceda. Entonces también arrestaremos al general Montoya, respondió Elena con calma. 2 días después, Elena fue sola a la Comandancia General de Logística en la Ciudad de México. En su maletín llevaba todas las pruebas, el informe original del accidente de hacía 12 años, el libro de contabilidad de Puebla, las confesiones de Morales, Luna y Jiménez.
y las fotos que su hijo había tomado. El general Francisco Montoya la recibió con una sonrisa condescendiente en su lujosa oficina. Elena, qué sorpresa. 12 años sin vernos. Vengo por trabajo, general, dijo ella, sentándose y poniendo el maletín sobre la mesa. ¿Y eso qué es?, preguntó él, su sonrisa flaqueando. Evidencia. De su red de corrupción de 20 años. Y del encubrimiento del accidente de hace 12 años. El rostro de Montoya se endureció. ¿Te atreves a acusarme por el berrinche de tu hijo? No es un berrinche. Es justicia por un crimen que usted encubrió. Por su culpa, un joven soldado murió por unas pastillas de freno defectuosas. Y usted me obligó a firmar un informe falso. Yo era solo una mayor. Tenía miedo. Pero ya no. Si me arrestas, tu carrera se acaba, Elena. No me importa. Si me doblego otra vez, ¿cuántos más morirán? Mi carrera no vale tanto. Sacó su teléfono y llamó a su equipo. Cuando entraron, Montoya no se resistió. Solo dijo, pronto aprenderás, Elena. En este ejército no se puede vivir solo de justicia. ¿Entonces viviremos sin ella? Yo no puedo, respondió ella. Mientras le ponían las esposas al hombre de 3 estrellas, Elena sintió que una carga de 12 años se levantaba de sus hombros. Una semana después, Elena estaba sentada ante un comité disciplinario. La acusaban de insubordinación, de violar el protocolo al arrestar a un superior sin la aprobación del secretario de la Defensa. ¿Admite que violó el reglamento, general Vargas?, preguntó el presidente del comité. Sí, lo admito. ¿Y admite que firmó un informe falso hace 12 años? Sí. Fue el mayor error de mi vida. Pero esta investigación no fue solo para redimirme. Fue mi deber. Y asumo toda la responsabilidad por mis acciones. La decisión fue rápida. General de División Elena Vargas, en reconocimiento de sus 30 años de servicio, pero en vista de las graves violaciones de procedimiento, se ordena su retiro honorable del servicio activo. Un mes después, en una cálida mañana de primavera, Elena esperaba a su hijo fuera del hospital militar. Mateo había sido dado de baja por motivos médicos. Cuando salió, todavía delgado pero con vida en sus ojos, Elena corrió a abrazarlo. Mamá, tengo hambre, dijo él con una sonrisa. Elena sonrió. Abrió la cajuela de su auto. Dentro había un termo. Contenía caldo de pollo, recién hecho. Lo preparé de nuevo. Esta vez, nadie lo tocará. Sentados en el auto, compartieron el caldo en silencio. Cada cucharada parecía sanar una herida, restaurar una dignidad pisoteada. Ya no era un símbolo de humillación, sino de curación y un nuevo comienzo. Mamá, ¿qué harás ahora?, preguntó Mateo. Elena miró los árboles en flor. No lo sé. Pero una cosa es segura. ¿Qué? Ya no tengo que llevar estrellas en los hombros. Ahora solo puedo ser tu madre. 6 meses después, los corruptos fueron sentenciados. Montoya recibió 20 años de prisión, los demás, penas menores. Elena trabajaba en una ONG de derechos humanos, luchando por cambiar la cultura militar desde fuera. Mateo había vuelto a la universidad para estudiar derecho, quería ser abogado de derechos humanos. Una tarde de otoño, mientras paseaban por un parque, Mateo le preguntó, «Mamá, ¿no te arrepientes de haber dejado el ejército?» Elena negó con la cabeza. «Para nada. Cuando llevaba las estrellas, no me daba cuenta. Pero esto es más libre. Y puedo comer contigo más a menudo». Ambos sonrieron y siguieron caminando sobre las hojas secas, hacia una nueva vida. Elena